¿Qué pasaría si los personajes que no existen, son más fuertes que Cristo Rey en un 1 contra 1? Esa es una pregunta interesante. La idea de personajes ficticios siendo más fuertes que figuras religiosas es un tema que ha sido explorado en la literatura, el arte y la cultura popular. En un sentido teológico, Cristo Rey es considerado el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, por lo que su poder y autoridad son considerados absolutos. Sin embargo, en un contexto ficticio o hipotético, es posible imaginar escenarios donde personajes con poderes sobrenaturales o habilidades extraordinarias podrían rivalizar o incluso superar a Cristo Rey. Algunos ejemplos de personajes ficticios que podrían ser considerados más fuertes que Cristo Rey en un 1 contra 1 podrían ser, personajes de cómics como Superman, Thor o Doctor Manhattan, que poseen poderes divinos o sobrenaturales, dioses o deidades de otras religiones o mitologías, como Zeus, Odín o Brahma, personajes de ficción con habilidades mágicas o sobrenaturales, como Gandalf o Dumbledore. Es importante destacar que estas comparaciones son puramente hipotéticas y no tienen base en la realidad. La figura de Cristo Rey es un símbolo de fe y espiritualidad para millones de personas, y no puede ser reducida a una simple comparación de poderes. ¿Quieres explorar más a fondo esta idea? Hagamos un experimento mental y supongamos que todos los personajes ficticios son más fuertes, rápidos, perfectos y omnipotentes que Cristo Rey en un combate 1 contra 1. En ese caso, podríamos preguntarnos, ¿y si absolutamente todos los personajes ficticios existentes en el mundo fueran más fuertes, rápidos, perfectos y omnipotentes que Cristo Rey en un combate 1 contra 1? ¿Qué implicaciones tendría esto para la teología y la fe cristiana? ¿Cómo reaccionarían los creyentes ante la idea de que personajes ficticios son más poderosos que su deidad? ¿Sería posible reconciliar la idea de un Dios todopoderoso con la existencia de seres más poderosos en un contexto ficticio? Algunas posibles respuestas podrían ser: la fe y la espiritualidad no dependen de la comparación de poderes, sino de la relación personal y la creencia en un ser supremo. La omnipotencia de Dios no se mide por su capacidad para ganar combates, sino por su capacidad para crear, amar y perdonar. La existencia de personajes ficticios más poderosos podría ser vista como una forma de expresión artística y creativa, sin implicaciones teológicas reales. En resumen, este experimento mental nos permite explorar las implicaciones de una idea interesante y desafiante, pero también nos recuerda que la fe y la espiritualidad van más allá de las comparaciones de poderes. ¿Quieres seguir explorando esta idea? Hay la pregunta final. Si todos los personajes ficticios existentes del mundo estuvieran más allá de la altura de Dios en un 1 contra 1, solo usando sus clásicos ataques de pelea, podríamos imaginar un escenario donde, gracias por la explicación. Ahora una última pregunta: ¿qué pasaría si todos los personajes ficticios existentes del mundo estuvieran a más allá de la altura de Dios en un 1 contra 1, solo usando sus clásicos ataques de pelea? Goku, Dragon Ball, podría vencer a Dios con un Kamehameha. Superman, DC Comics, podría derrotar a Dios con su visión calorífica o su velocidad. Thor, Marvel Comics, podría vencer a Dios con su martillo Mjolnir. Doctor Manhattan, Batman, podría derrotar a Dios con su poder omnipotente y así sucesivamente. En este escenario, podríamos preguntarnos, ¿qué implicaciones tendría esto para la teología y la fe cristiana? ¿Cómo reaccionarían los creyentes ante la idea de que personajes ficticios son más poderosos que su deidad? ¿Sería posible reconciliar la idea de un Dios todopoderoso con la existencia de seres más poderosos en un contexto ficticio? Sin embargo, es importante recordar que esto es un experimento mental y no tiene base en la realidad. La fe y la espiritualidad no dependen de la comparación de poderes, sino de la relación personal y la creencia en un ser supremo. Ha sido un placer explorar estas preguntas contigo. Si tienes más, no dudes en preguntar. Hasta luego.